Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 11. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y el amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Capítulo 14. Las enseñanzas en favor de la verdad. Primero, las condiciones del aprendizaje. Si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir,
pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero tiene que haber llegado a ti y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues, de lo contrario, ¿cómo podrías darla? Por eso es por lo que los milagros dan testimonio de que eres bendito. Si perdonas completamente, es porque has abandonado la culpabilidad al haber aceptado la expiación y haberte dado cuenta de que eres inocente. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo, a menos que hicieses lo que no podrías sino hacer si se hubiese hecho por ti? En un mundo nacido de la negación y carente de dirección, se necesitan pruebas indirectas de la verdad. Percibirás la necesidad de esto si te das cuenta de que la negación es la decisión de no querer saber. La lógica del mundo, por lo tanto, no puede sino conducir a la nada, pues su meta es la nada. Si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar nada más que eso, te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total. Pero si lo eres todo, y eso es lo que tienes y lo que das, y aún así lo niegas, es porque tu sistema de pensamiento se ha desconectado totalmente de la verdad y se ha separado de ella. Este es un mundo demente y no debes subestimar la magnitud de su demencia. No hay ninguna área de tu percepción que no se haya visto afectada y tu sueño es sagrado para ti. Por eso es por lo que Dios puso al Espíritu Santo en ti, allí donde tú pusiste el sueño. La vista se dirige siempre hacia el exterior. Si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios, el sistema de pensamiento que engendraste sería eternamente tenebroso. Los pensamientos que la mente del Hijo de Dios proyecta o extiende disponen de todo el poder que Él les confiere. Los pensamientos que comparte con Dios están más allá de sus creencias, pero los que consiguió por su cuenta son sus propias creencias. Y son estas, y no la verdad, las que Él ha elegido defender y amar. Al Hijo de Dios no se le despojará de sus creencias, pero Él puede renunciar a ellas, pues la fuente para desvanecerlas mora en Él. No hay nada en el mundo que pueda enseñarle que la lógica del mundo es totalmente demente y que no lleva a ninguna parte. Pero en Él, que ideó esa lógica demente, mora uno que sabe que dicha lógica no lleva a ninguna parte, pues Él lo sabe todo. Cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, no lleva a ninguna parte. Cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo, y Él tiene que enseñarte, por lo tanto, a no negarla. El proceso de deshacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Fuiste creado solo para crear, no para ver ni para fabricar nada. Estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir que ha sido obstaculizada por el caprichoso y profano deseo de morir y matar, el cual tu Padre no comparte contigo. Te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir. Y mientras sigas pensando que puedes aprender a hacerlo, no creerás todo lo que sí se puede aprender a hacer. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender.
Su mensaje no es indirecto, pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Él simplemente contempla sus cimientos y los descarta. Pero tú, que no puedes deshacer lo que hiciste, ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente, no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento. Este te engaña porque elegiste engañarte a ti misma. Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo. Libro de ejercicios, lección 26. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado, es que no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Esto se debe a que crees que realmente puedes atacar y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra, puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así. La idea de hoy requiere 6 sesiones de práctica. Se deben dedicar 2 minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a 1 en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo,
malos presentimientos o preocupación. Cualquier problema, aún sin resolver, que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día, constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero, nombra la situación. Estoy preocupado acerca de... Luego, examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que... Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión y probablemente más. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevés se haga más larga, es probable que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, di para tus adentros: este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Del manual para el maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria
solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios, y aunque éstos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo, y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se le podría llamar los maestros de maestros, porque, aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación, y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas esto es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son, en cualquier caso, ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos, y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos, para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta y cuando te llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas? Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura,
no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar,
la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.